Definitivamente hemos tenido 2 semanas muy movidas en la bolsa de valores y este día jueves no nos decepcionó, ya que hoy reportó Alibaba resultados y reportó bastante positivo, además de que tuvimos el reporte inflacionario, un reporte que llegó por debajo de expectativas para una vez más tranquilizar al mercado y el día de hoy la bolsa está en positivo. Entonces hablemos en este video acerca del reporte trimestral de Alibaba. No solo eso, hablemos también brevemente de lo que está sucediendo con la inflación y de mis expectativas que les adelanto en este momento. Yo no espero que la Fed realice ninguna subida de tasas más este mismo año. Ahora, por favor, recuerden, esto es mi opinión, puedo estar completamente equivocado, pero aquí estoy para compartir lo que estoy observando y lo que opino al respecto. Ahora, Alibaba es una posición que tengo en mi portafolio, una posición pequeña que es aproximadamente un 3% y tengo aproximadamente un 4% del portafolio o un 3.5% del portafolio en Tencent. Sí, tengo un 7% destinado a invertir en China. ¿Y por qué únicamente un 7%? Bueno, hace mucho tiempo yo me puse una regla que jamás iba a invertir o iba a volver a invertir más de un 10% en China. Hace muchos años, en 2018, yo tuve muy buenos rendimientos en Alibaba. 2018 y 2019 a mí me fue muy bien con esa inversión. Decidí salirme por todas las dudas que tengo y que se generan alrededor del gobierno en China. Y cuando viajé a China en 2020 confirmé que no era el país en el que yo quería invertir, simplemente por la oscuridad que puede haber en la toma de decisiones o en la manera en la que se manejan las decisiones en ese país. Cosa que cuando comenzó a caer la bolsa cambié mi perspectiva y decidí que era momento de probar un poco de mi portafolio en China, de destinar dinero a un lugar donde ya había recibido grandes rendimientos anteriormente, cosa que no ha vuelto a suceder hasta el momento. Y no porque las empresas no estén haciendo un buen trabajo, estas empresas continúan creciendo, las administraciones están tomando las decisiones correctas, pero están siendo muy presionadas y multadas constantemente por el gobierno en ese país. Entonces, inversionistas, analicemos esta posición de Alibaba, démosle continuidad a este análisis que ya hemos abordado anteriormente. Y antes de comenzar con el video, permítanme mencionarles que por primera vez en 2 años vuelvo a poner un cupón de descuento para mi curso que hace tan solo unos meses acabo de remodelar por completo. Me encantaría que si ya tomaron el curso, dejen en los comentarios qué opinan para que otras personas puedan leer su opinión. Ahora, ¿por qué tomo la decisión de poner un cupón después de 2 años de no ponerlo? En el video de Disney les comento que me he dado cuenta que cuando las personas compran el curso sin descuento, lo terminan más rápido y me mandan tesis de inversión, me dicen lo que aprendieron, pero cuando lo compran con descuento, usualmente lo terminan más lento. Además de eso, jamás me mandan una tesis de inversión o me dicen qué les pareció. Entonces, el indicador más grande que puedo tener es que las personas que lo compran sin un descuento valoran mucho más el contenido y aprenden mucho más. Y ese es completamente mi objetivo, que las personas puedan aprender. Y si poner un cupón de descuento o venderlo un poco más barato va a hacer que las personas no disfruten y no aprendan tanto el curso, entonces no tiene un sentido. Pero, por otra parte, me han comentado varios de ustedes que de acuerdo a su situación y a que están en Latinoamérica no pueden adquirir cursos como por ejemplo el de Alejandro, el arte de invertir, que por cierto es un curso que yo tomé y que mucho de ese conocimiento lo aplico a mi curso de inversión, así como muchos otros cursos que he tomado, además de haber estudiado la carrera de contabilidad, para poder incluir las lecciones más completas que he podido desarrollar de análisis fundamental en el curso, así como de análisis cuantitativo y cualitativo de las empresas, que en mi opinión es lo más importante. Y claro, dentro del análisis fundamental está el análisis financiero y contable de los números que las empresas reportan. Entonces, si estaban esperando este momento, si tú eras una de esas personas que cada vez que mencionaba el curso me ibas y me pedías un descuento o un cupón y yo te mencionaba que no ponía descuentos, este es el momento. Estos próximos 7 días van a ser los únicos días en los que ponga un cupón, al menos por el futuro predecible. La última vez tardé 2 años en poner un cupón. Aprovecha este descuento y por favor, cuando termines el curso o a la mitad del curso, déjame tus opiniones. Dime cualquier cosa que quieras que agregue y probablemente lo vayas a ver agregado en el curso. Entonces ahora sí, continuemos con este video y abordemos primero la información acerca de la inflación, que está por debajo de expectativas, algo muy positivo. El CPI o la inflación en los Estados Unidos
se reportó en un 3.2% a comparación del esperado 3.3%. Y si además nos vamos a ver el mes con mes, hubo un incremento de precios mes con mes de un 0.2%, algo que parecería muy negativo, pero hay que ver la información, hay que entender, hay que desglosar y desmenuzar lo que se nos está mencionando. Y es que esta subida en la inflación de mes con mes viene principalmente de, lo adivinaron probablemente, el segmento de la vivienda, que incrementó en un 0.4% mes con mes, es más de 30% de la ponderación que se mide para la inflación, y año con año aumentó en un 7.7%. Entonces vemos que este 3.2% está en enorme medida afectado por el segmento de vivienda, que sabemos ya están cayendo los precios de bienes raíces en los Estados Unidos en distintos segmentos. Las rentas hemos empezado a ver indicadores de que están cayendo, y esta información probablemente la veamos reflejada en los reportes, porque el segmento de vivienda es un indicador que va atrasado entre 4 y hasta 6 meses, por lo cual noviembre y diciembre deben de ser los meses en los que empecemos a ver este indicador disminuir considerablemente y que podamos empezar a ver la inflación en esos 2%, cercana al 2.5, 2.7%, pero por ahora repunta un poco la inflación del 3% al 3.2%. La Core CPI o el Core Inflation se reportó en 4.7% a comparación del año anterior, y 4.8% era lo que se esperaba de este reporte. Entonces, en ambos segmentos estamos por debajo de expectativas, algo muy positivo, que reitero, mi expectativa anteriormente era que la Fed mantuviese las tasas del 5 al 5.25%, pero no lo hicieron así, hicieron una subida de tasas más, están entre el 5.25% y el 5.5%. El ritmo de inflación continúa descendiendo, la Fed ha tenido éxito en sus esfuerzos, entonces esperaría que en este año no vuelva a haber una subida de tasas más. Ya están logrando lo que querían lograr y la economía sigue relativamente resiliente, al igual que los empleos, que siguen bastante resilientes en los Estados Unidos. Entonces, un muy buen escenario para ver la inflación continuar descendiendo, además de mantener una economía relativamente estable. Ahora sí, ya que abordamos muy brevemente la inflación y que fue un reporte bastante optimista para nosotros los inversionistas, veamos el tema de Alibaba, que no ha sido nada optimista para los inversionistas los últimos 2 años y medio. Y es que las acciones de Alibaba pasaban de más de $300, de alrededor de $310 a caer hasta los $60. En gran parte por los esfuerzos del gobierno chino de presionar a esta empresa y a las grandes empresas en China. Además de la desconfianza que se generó entre Estados Unidos y China y la desconfianza que tienen los inversores internacionales. Entonces, un conjunto de cosas que se unen para generar esta situación de incertidumbre en las inversiones en China, por lo cual inclusive Munish Pabrai, uno de los superinversionistas más reconocidos en el mundo actualmente, un inversionista que proviene o que nació en India, decir que probablemente haber invertido en China fue un error para él, que probablemente China es un mercado demasiado complicado para él poder entender qué es lo que va a suceder ahí. Cuando él tenía una posición en Alibaba, una de sus posiciones principales, no solo eso, vendió su posición de Alibaba para comprar una posición en Tencent, un competidor en China, una gran empresa en China, y después, 2 años después de haber estado diciendo que tenía su posición en Tencent, que la veía como una gran empresa, la llamaba la Crown Jewel de China, una de esas gemas que China tenía que cuidar porque era la oportunidad que tenían para competir en los mercados internacionales. Entonces, después de hablar tan bien de esta empresa, 2 años después dice, probablemente me equivoqué en mi análisis en China, y es simplemente una economía, una geografía que es demasiado complicada para yo decidir invertir en ella o para yo entenderla a la profundidad que me gusta entender las geografías. Y como menciono constantemente, si no entiendes los riesgos, no es una inversión, es una apuesta. Hay que entender los riesgos. Charlie Munger, por otra parte, tiene una posición en Alibaba, la cual él compró muy fuertemente, cercana a los $220. Y cuando las acciones de Alibaba caían a los $120, él vendió el 50% de esa posición. Entonces, en su portafolio de The Daily Journal, o el portafolio que él maneja en The Daily Journal de esta empresa, él continúa teniendo una posición en Alibaba. Y es una empresa a la que él nos dice, la sobreestimé.
consideré los aspectos fundamentales de una manera muy distinta. No me di cuenta que únicamente era una empresa que vendía en línea. Pero bueno, ya viendo que inclusive los superinversionistas más reconocidos del mundo tienen sus dudas y tienen sus errores, veamos qué pasa con el reporte trimestral de la empresa. Una empresa que reporta resultados bastante buenos. Y bueno, Alibaba reportó ventas de 234,000 millones de yuans. Pero agarremos los números en dólares para que sea mucho más fácil de entender y de digerir esta información. Entonces, las ventas de Alibaba fueron de 32,29 mil millones de dólares para este trimestre, a comparación de los esperados 31,02 mil millones de dólares que se esperaban. Superaron expectativas con diferencia. Entonces, algo bastante positivo en las ventas. ¿Qué pasa con la rentabilidad? Alibaba se sumaba a todas esas empresas que intenta ser más eficiente. ¿Y lo estarán logrando o no? Y véanlo ustedes, lo están logrando. Tuvieron utilidades de 4,7 mil millones de dólares, a comparación de los esperados 3,95 mil millones de dólares. Superaron en más de 700 millones de dólares la expectativa de los analistas de las utilidades que iban a generar. Incrementaron sus ventas en un 14%, pero a comparación del año anterior incrementaron sus utilidades en un 51%. Alibaba está actualmente, como muchos de ustedes lo saben, en un proceso de reorganización en 6 segmentos distintos. Sí, el e-commerce en China, el e-commerce internacional, el segmento de la nube, el segmento de logística, etc. Y con esto están haciendo esfuerzos para que cada uno de estos segmentos tenga una administración propia, lo que creen va a permitir mucho mayor flexibilidad. O no solo lo creen, lo están comprobando, ya tienen más flexibilidad, ya nos hablan de estos segmentos como segmentos independientes, ya están pensando en realizar spin-offs de, por ejemplo, su segmento de logística, el cual puede ser uno de los primeros en realizar un spin-off, en salir al mercado de manera individual. No sabemos si los inversionistas en Alibaba van a tener un porcentaje de ese spin-off, no sabemos si lo van a vender por completo y van a repartir dividendos. Todavía hay incertidumbre en cuál es la manera en la que se va a finalizar esta reorganización, pero los efectos positivos ya los estamos viendo. Veamos uno de los segmentos, el segmento principal, el e-commerce en China. ¿Qué está pasando con ese segmento? Bueno, incrementó sus ventas en un 12% a comparación del año anterior. 15 mil millones de dólares en ventas generó ese segmento. Ahora, el comercio internacional, las ventas de e-commerce internacional, o como lo llama Alibaba, comercio digital internacional, aumentó en un 41% a comparación del año anterior. 3 mil millones de dólares en ventas generó este segmento. Ahora, los servicios locales tuvieron un incremento de 30% año con año. 2 mil millones de dólares tuvieron en ventas. Ahora, Xianyao, la logística, el segmento de logística, ¿qué tanto puede crecer? Si ya era un segmento o es un segmento, es bastante grande en China. Bueno, tuvo un incremento de 34% en sus ventas año con año. 3,18 mil millones de dólares tuvieron en ventas. Este segmento que va a ser probablemente uno de los primeros que veamos de manera independiente o que se pueda realizar un spin-off. El segmento de nube decepciona un poco. Y sí, es el segmento que podría ser el más rentable, pero sigue sin tener ese posicionamiento que se ha logrado por empresas como Amazon o como Microsoft en los Estados Unidos. China no es un mercado igual, no es lo mismo, y la rentabilidad tampoco es igual. Entonces la nube sigue esforzándose, sigue sin crecer al ritmo que se crece en otros continentes, y aunque intentan o están haciendo esfuerzos por internacionalizar sus servicios de nube, recordemos, no es lo más atractivo para muchas empresas. Esto puede ser mi opinión, ustedes lo podrán corroborar en los comentarios. En el momento en el que te llegan a ofrecer un servicio de nube, tienes a Amazon que está en Estados Unidos, tienes a Google Cloud que ya la conoces, y luego llega Alibaba con un precio menor y te dicen, utiliza mis servicios de nube. ¿Cuál de las tres vas a preferir? ¿Amazon, Google o Alibaba? Por precio puede que prefieras Alibaba, pero vas a pensar, está en China, no sé qué está pasando con esa información, dónde se almacena, y claro que te dan todo eso, te dicen dónde se almacena, pero ¿cuál es la tranquilidad que tú vas a tener o dónde vas a tener mayor tranquilidad y cuánto estás dispuesto a sacrificar por precio de esa tranquilidad? Entonces el segmento de nube de Alibaba, que lucha por internacionalizarse y que continúa expandiéndose en China, aumentó sus ventas únicamente en un 4% año con año, 3,4 mil millones de dólares en ventas. Entonces no todo es positivo, y el equipo administrativo del segmento de nube, nos lo mencionaban en reportes anteriores, es probablemente el más capacitado, en el que más expectativas o mejores expectativas tengo, pero el equipo administrativo puede realizar solo una cantidad de carga. El resto lo tiene que hacer la marca, lo tiene que hacer la capacidad de información, el resto de los empleados. Claro, es un esfuerzo conjunto que se tiene que realizar. Entonces,
Estoy muy optimista por sobre lo que puede suceder con el segmento de nube, pero todavía arrastra un poco los resultados de Alibaba, que bueno, Alibaba está generando una gran cantidad de flujo de efectivo. Reportó en este último trimestre 5.3 mil millones de dólares en free cash flow, además de que realizaron 3 mil millones de dólares en recompras de acciones. Por otra parte, el programa de recompras de acciones continúa teniendo 16 mil millones de dólares disponibles en recompras para realizar de aquí a marzo del 2025. Espero que continúen las recompras, que es algo muy atractivo y que trae mayor tranquilidad a nosotros los inversionistas internacionales. Y claro, que si llegan a repartir un dividendo también sería algo que yo consideraría bastante positivo. Pero bueno, estos esfuerzos de reorganización están rindiendo frutos. Me permiten estar tranquilo y me permiten tener ese 3% que ustedes probablemente van a opinar es un porcentaje muy pequeño del portafolio, y estoy de acuerdo, pero es el porcentaje que estoy dispuesto a tener en China. Ese 7.5% al 10% es lo que estoy dispuesto a tener en ese país. Me mantienen tranquilo de que estoy expuesto a una economía que actualmente no ha estado en su mejor punto, que lleva 2 años en continuos esfuerzos, y el gobierno presionando a estas empresas no ayuda mucho. Pero una vez que retorne el crecimiento, es una economía en la cual sí considero puede haber un gran beneficio por estar dispuesto a ver el crecimiento y el desarrollo continuo de ese país. Inversionistas, invertir en China no es para todos, no es algo que yo sugiera que vayan y consideren, pero sí es algo en lo cual estoy compartiendo porque ahí estoy posicionado, en una medida que podríamos llamar pequeña, pero es lo que estoy aquí para compartir. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y qué estoy considerando? Inversionistas, una vez más, vayan al link de la descripción, utilicen el cupón Creciendo Capitales para ver en qué precio les queda el curso. No van a conseguir, o no creo que vayan a conseguir, un curso de bolsa tan completo ni cerca de ese precio, pero ustedes me podrán ir a corroborar eso. Si estabas pensando, considerando o dudando de adquirir un curso de inversión en bolsa, mi sugerencia es: este es el momento perfecto. Ve a la descripción, utiliza el link. Inversionistas, nos vemos a la próxima. Hasta luego.